Y más sin en cambio él agarró, caminó y atravesó en medio de ellos. Entonces, este es el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita. Entonces en Génesis Isaac era un tipo de la iglesia, y entonces en ese tiempo era un sacrificio de expiación, y después viene Jesús y viene y nos remite los pecados. ¿Qué significa? Que no nos toma en cuenta los pecados. Y al decir que no nos toma en cuenta los pecados, por eso es que cuando nosotros venimos y leemos esta tarjetita, aquí estaba, sabían que le iba a ocupar, cuando usamos esta tarjetita, no dice que cuando vienes y le vayas al mundo y le presentes el evangelio a alguien, les digas que confiesen pecados. Porque yo te aseguro que aunque tengan una lista, se les va a olvidar uno, ¿verdad? Es que, sí, es que el mundo no, Jesús fue bien claro, el mundo no le tiene que decir que confiese pecados. El mundo lo que tiene que hacer es confesar a Jesús. Es lo que tiene que hacer el mundo. Nosotros por eso vamos y presentamos las buenas nuevas del evangelio. Les presentamos que el evangelio, y cuando presentamos el evangelio, ¿quién es el evangelio? Jesús. Nosotros no tenemos que venir con una persona y empezar a decirle que confieses pecados. El mundano, vamos a decirlo así, no me gusta usar mucho esa palabra, pero vamos a decir, el no creyente tiene que confesar ¿a quién? A Jesús. ¿Y el cristiano qué tiene que hacer? Confesar pecados. El cristiano sí tiene que confesar su pecado, porque dice que tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces ahí sí nosotros, cuando ya venimos de las tinieblas a la luz, y cuando ya somos hijos del Padre, entonces sí vamos con un corazón arrepentido y pedimos perdón por lo que nos equivocamos. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Luego, por favor, quiero que vayan a Hebreos 11:17. 11:17. Hebreos 11:17. Les dije que no los iba a dar chance, pero sí, quiero que los vayamos leyendo juntos. Ay, ahora ya sé que sienten los pollos rostizados. Está bien caliente aquí con... Es que estas luces están bien calientes. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Dice aquí, quiero aclarar un punto aquí muy, muy importante. En otras ocasiones que he estado aquí al frente ya lo he dicho, pero yo soy muy, vamos a decir, muy picky en este sentido. Dice aquí, por la fe, Abraham cuando fue probado. Por muchos años se nos ha enseñado a nosotros que Dios nos prueba. ¿O me equivoco? Y sí, Dios nos prueba, porque yo he platicado con mucha gente y que ya me conoce de años y me dice, es que tú dices que Dios no nos prueba. No, yo no digo que Dios no nos prueba. Dios sí nos prueba, pero no nos prueba con el mal. Dios no nos prueba con el mal. O sea, Dios no puede ser, en Isaías 53:5 dice que Él llevó nuestros pecados, llevó nuestra enfermedad en la cruz. Entonces, ¿cómo podemos? Y digo la enfermedad porque realmente ese es en donde tristemente los cristianos caen. O sea, ¿cómo es de que puedes decir que Él llevó tus enfermedades y luego ponemos de este lado, ponemos que nos está probando con una enfermedad? Porque cuando yo vine al Señor, eso fue lo que me enseñaron. Me decían, cualquier situación, cualquier tribulación que estés pasando, enfermedad o circunstancia, es porque el Señor te está moldeando. Discúlpeme, hermanos, pero mentira. No es cierto. No es cierto. Dios no te está probando con lo malo. Dios no prueba con lo malo. La vez pasada, una de las primeras ocasiones que me tocó compartir aquí, les dije, en Santiago 1:13 dice... bien clarito, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Entonces sí, Dios sí nos prueba, pero no nos prueba con el mal. Entonces, en aquella ocasión yo les hice las dos diferencias de las palabras griegas
que cómo es que te probaba Dios y cómo es que te probaba el diablo. Entonces aquí cuando Abraham fue probado, no fue probado como para que saliera reprobado Abraham, porque Dios ya sabía, ya estaba compacto. No por nada se le llama el padre de la fe. O sea, Dios ya lo sabía, pero a Dios le gusta que nosotros, Dios nos hizo para que tuviéramos comunión con Él. Entonces, para tener comunión con Él, ¿qué tienes que tener? Una relación, comunicación, tienes que hablar. Entonces, dice aquí que cuando Abraham fue probado, esta palabra probado en el griego es la palabra peirazo. La palabra peirazo en muchas connotaciones en la Biblia se usa para el mal, cuando Dios te está probando. Pero en este versículo, en sus excepciones, está hablando, pero no ser probado con el mal. Y quiero que vayan, por favor, guarden su lugar ahí, por favor, y vayan, por favor, a Juan 6:5. Juan 6:5. ¿Lo tienen, hermano? Dice cuando es cuando Jesús está en la multitud y tiene que alimentar a todos los pelotones que traía atrás de ellos, ya traía la multitud, porque muchos sacan cuentas, pero en realidad muchos dicen que fueron más, porque pues en algunas cuentas no se contaban las mujeres y los niños, entonces se contaban los puros hombres, los puros adultos. Entonces está aquí Jesús hablando con Felipe y le dice, 6:5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Voltéenme y véanme, por favor. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía la respuesta? O sea, ¿creen que sabía la respuesta o no? Sinceramente, ¿sabía o no sabía? Sabía, ¿verdad? Por eso les dije que a Dios le gusta tener una comunicación con nosotros. Y luego dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y luego dice, pero este decía para peirazo, para probarle. ¿Le estaba probando con el mal ahí a Felipe? ¿Le estaba haciendo un mal? ¿Le estaba pasando algo malo? ¿Estaba atribulado? ¿Tenía algo? ¿Verdad que no? Y es la misma palabra que se usa en Hebreos 17, cuando dice que por la fe Abraham cuando fue probado, es la misma palabra. Y luego concluye diciendo, porque él sabía lo que había de hacer. Ahí mismo nos contesta el Señor Jesús. O sea, él sabía. Y ahí mismo él mismo se relata que solamente lo hacía, ¿para qué? Para probarle. ¿Por qué? Porque quería saber qué estaba pensando Felipe en ese momento. ¿Sabía Jesús que estaba pensando? También sabía que estaba pensando, pero quería que él hablara. Quería saber Jesús, quería ver cómo se iba a dirigir Felipe. Porque fíjense qué pregunta le está haciendo. O sea, ¿a dónde iremos para que coman todos estos? O sea, ¿ustedes creen que iba a haber una tienda para que pudiera suplir comida para toda la gente que andaba con él? No había. Así se fueran y le hubieran recorrido todas las aldeas y todos los pueblos que estaban, no iban a juntar para que comiera toda esa multitud. O sea, no iban a juntar. Por eso dice que solamente lo hacía esto, ¿para qué? Para probarle. Para probarle. Ok, vamos a regresar a Hebreos 7. Solamente quería aclarar este punto para que no cayéramos en esa duda, vamos a decirlo así, de que fue probado como para que fuera reprobado. No, sino a todo lo contrario, para que saliera aprobado. Y luego dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Quiero por favor que subrayes ahí también unigénito, si gusta subrayar unigénito. ¿Era su unigénito o no era su unigénito de Abraham? Era su unigénito. Dice, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios era poderoso para que levantara a uno entre los muertos, de donde en sentido figurado también él volvió a recibirle. Aquí está la clave, hermanos. Aquí está la clave del asunto. Fíjense cómo, por eso les dije, Hebreos 10:1 dice que era la sombra de lo que debe venir, por eso les dije que Isaac es un tipo de la iglesia.
Porque dice que vino y ofreció a Abraham su unigénito, a Isaac, lo ofreció. Y luego ya después concluye en el 19, dice, donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dice, le volvió a recibir. Esto denota que en cuanto a Dios le concierne, Abraham sacrificó a Isaac. ¿Lo mató o no lo mató? ¿Lo sacrificó o no lo sacrificó? No, ¿verdad que no? O sea, aquí a la sorda, nosotros sabemos que no, ¿verdad? No lo sacrificó. Pero dice la palabra que donde en sentido figurado, él le volvió a recibir. Eso quiere decir que en cuanto a Dios concierne, Abraham sacrificó a Isaac. Y en cuanto a Abraham concierne, Dios le resucitó, le trajo de los muertos a Isaac otra vez. O sea que esto, hermanos, esto es más que religión, hermanos. Esto lo tenemos que empezar a agarrar y ahorita vamos a llegar al momento, a donde quiera, bueno, más bien a donde el Señor le mostró, porque hermanos, realmente la verdad, les voy a ser bien sincero, yo no quería hablar de esto. Porque cuando yo he hablado de esto en otros lugares, con otras personas, me han puesto barrido y regado. Y más porque porque he hablado con mucha gente que es más mayor que yo y diciéndome así como que tú, o sea, así como le dijeron los fariseos a Jesús, tú, muchachito, nos vas a venir a enseñar a nosotros. Pero aquí no se trata de la edad. Aquí se trata de que si tú te escudriñas la palabra y te metes, el Señor te va a dar. Sea quien sea, puede ser un muchachito, puede ser una persona ya de avanzada edad, no importa. Hay un testimonio. ¿Cuántos han oído de Oral Roberts? Oral Roberts es un profeta de Dios. Tiene una universidad que se llama Universidad Oral Roberts de Medicina. Tiene un ministerio mundial. Tiene muchos libros. Tiene programas de radio. Tiene programas de televisión. Entonces él cuenta, esto fue como por el 98. En el 98 él tenía 80 años. En el 98 y todavía vive. Si mal no me equivoco, en el 98 tenía 80 años. Entonces él empezó a decir que creo que ya había llegado el momento de que pues él se retirara, se jubilara, que iba a servir al Señor y fuerte. Cuando yo lo llegué a mirar en la televisión, en los programas, en el TVN, una persona, o sea, cuerda, o sea, 80 años, pero así como el hermano Aristides, que él lo ves y anda como muchachito, anda el hermano. Entonces este brother dice que ya se iba a jubilar, decía él llevaba 60 años de ministerio, hermanos, 60 años, a los 20 años comenzó su ministerio, llevaba 60 años de ministerio, dijo, bueno, pues creo que ya es tiempo. Entonces el Señor le habla y le da palabra para la iglesia, y fíjense lo que fíjense lo que le dice el Señor. Dice, o sea, ya había levantado una universidad obviamente cristiana de medicina, hasta donde sé, creo que la universidad tiene hospital ahí mismo, tenía iglesias, había levantado muchas iglesias en otros países, o sea, el hombre tenía, así como decía Pablo, o sea, he peleado la buena batalla, ¿no? O sea, ya le he pegado al Señor y quiero todavía en mis buenos años esperar que el Señor venga, o si no irme, pero cuando me tenga que ir, ¿no? Y resulta que una noche él estaba acostado y todo, y le habla al Señor y le da palabra, le da 9 profecías para la iglesia en ese tiempo, y le dice que apenas lo iba a empezar a usar. 80 años, hermanos, 80 años, y apenas lo iba a empezar a usar. Entonces imagínense todo lo que él había, vamos a decir, construido en esos 60 años de ministerio, era apenas la orillita de lo que iba a hacer el Señor con él. Entonces aquí no se trata de que cuántos años tienes, ni que si eres hombre o mujer, o que si eres un muchacho, o eres un joven, o eres un anciano, no se trata de eso. Aquí se trata de que si tú tienes disposición para con el Señor te va a dar. Amén. Amén. Entonces, cuando dice que en sentido figurado, hermanos, también le volvió a recibir, esto trae una connotación, y les digo que Isaac, me voy a regresar un poco, que Isaac es un tipo de la iglesia, porque
¿quién fue el que fue sacrificado? Cuando volvemos a Génesis 22, ¿quién fue? ¿Isaac o el carnero? ¿Quién fue? ¿Verdad que no fue Isaac? Pero para Dios y para Abraham fue Isaac, ¿verdad? Para las dos personas claves del pacto en el cual nosotros estamos metidos, esas dos personas con las cuales fundieron vamos a decir, su sangre, vamos a decirlo así, para pronto, para acabar, no le voy a buscar otra palabra. Entonces, en ese pacto en el que estamos metidos, entonces, para ellos dos, Isaac es el que fue en sentido figurado. Pero ¿verdad que no fue Isaac? ¿Quién fue? El carnero. Entonces, te voy a traer, hermanos, un recorrido muy breve. Les voy a hacer una pregunta. ¿Están de acuerdo que Isaac no fue, verdad? Pero para Dios y para Abraham fue Isaac. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos bien o no estamos bien? Ok. Entonces, vamos a decir así, en sentido fue el sustituto de Isaac. ¿Quién fue? El carnero. ¿Y quién fue nuestro sustituto? Jesús. Ahora yo te voy a decir, en cuanto a Dios concierne, ¿tú fuiste a la cruz? No, ¿verdad? Pero en cuanto a Dios concierne y en cuanto a Jesús concierne, usted y yo estuvimos clavados en esa cruz. Y en cuanto a Dios concierne y en cuanto a Jesús concierne, usted y yo fuimos sepultados juntamente con Jesucristo. Y en cuanto a Dios y a Jesús concierne, usted y yo fuimos al infierno con Jesucristo. Blasfemia, no es cierto, mi hermano. Usted y yo fuimos con Jesucristo al infierno. Y en cuanto a Dios concierne, cuando el Espíritu Santo vino y lo levantó de entre los muertos, ¿a quién cree que levantó? A usted y a mí los levantó del infierno. Y cuando Jesús subió y se sentó a la diestra del Padre, ¿quién está sentado a la diestra del Padre? Usted y yo, en cuanto a Jesús y en cuanto a Dios concierne, usted y yo estamos sentados a la diestra de Dios, no a la diestra de Jesús, hermano, a la diestra de Dios. A eso se le llama identificación. Es nuestra identificación con Cristo. Alguien de ustedes puede decir, hermano, es que yo no me acuerdo que haya ido. Pues, hermano, pero fuiste. En cuanto a Dios concierne, tú fuiste. Tú fuiste. Y fuiste porque fuiste, hermano. Aunque tú no te hayas dado cuenta, fuiste. Porque les voy a poner un ejemplo, porque supongamos, si tú de repente hablas y hablas y dices, ¿sabes qué estoy hablando? Porque voy a hacer el pago de mi tarjeta de crédito y todo eso, y que le digan, ¿sabe qué? Es que usted ya no debe nada. Oh, aleluya, gloria a Dios, y le va a colgar, ¿verdad? Ya no debo nada. Ay, sí, ya fácil, la agarramos, ¿verdad? No, pues la tarjeta de crédito. ¿Quién me la pagó? El Señor, luego lo vamos a decir, ¿verdad? Amén, aleluya, gloria a Dios, y ve que lo vamos a creer bien fácil. Pues así también, hermano, lo que usted debía y en cuanto a Dios concierne, ya fue pagado, hermano. Ya fue. Ahora, bíblicamente les voy a dar, si quieren apuntarlo, se los voy a leer, para que, si los quieren apuntar y si no, o sea, como quiera, pues está el CD, o si no, pues escúchenlos y atesórenlos en su corazón y no en su mente. Porque, por eso les digo, hermanos, es que esto es más que, para mí, hermano, esto es más ver que resucitar que a un muerto, hermanos. Así, para mí. Porque si ya resucitó el primogénito, ¿por qué no van a resucitar los demás? Si ya resucitó el primogénito de entre los muertos, dije el primogénito, no el unigénito, porque en ese tiempo era el unigénito, pero ella es el primogénito. Hebreos dice que Dios dice que viene y nos presenta al primogénito de entre los muertos, el primer nacido de nuevo. ¿Quién fue, hermanos? Jesús. Así que si quieren apuntar, hermanos,
Fuimos crucificados con el Señor en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó y se entregó a sí mismo por mí. Eso denota de sustitución, por mí. Gálatas 2:20, y luego dice, con Cristo estoy juntamente, hermanos. La Biblia no está mal, pero la traducción no está correcta. Es Reina Valera la que le estoy leyendo. Y no es que quiera venir a cambiar la Biblia, ni que yo diga no, es que, es más, ni Jesucristo ya está crucificado, hermano. Dice estoy, tiempo presente. Es con Cristo fui, si le quieren corregir. Y ahorita se los voy a demostrar con la misma palabra. Dice Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Entonces, ¿estoy o fui? O sea, no se me espante, no estoy cambiando la Biblia. Es que la palabra no se equivoca, pero las traducciones o sea, y gracias a Dios por Reina Valera. A mí me gusta Reina Valera y es la que casi todos usamos. O sea, y no es que esté mal, la palabra no está mal. Pero sí, o sea, por eso digo, tenemos que escudriñar. O sea, fuimos, tiempo pasado, fuimos, porque ni Cristo está en la cruz ya, hermanos. ¿Verdad que ya no Cristo está en la cruz? Y si ya no está Cristo en la cruz, entonces ¿qué? Tampoco estoy yo en la cruz. Y luego fuimos sepultados, hermanos, con el Señor. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bautismo quiere decir sumergir, hermanos. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fuimos sepultados con el Señor, hermanos. Fuimos. Acuérdense, tiempo pasado, fuimos. Y luego también, hermanos, fuimos al infierno con Él. Y esta es una de las cosas que conmigo chocaba, hermanos, conmigo cuando yo vine al Señor. O sea, ¿cómo el mismo Dios va a ir allá? ¿Cómo? O sea, esa era la pregunta que yo me hacía. ¿Cómo? O sea, porque a mí se me enseñó que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. Son tres diferentes personas, pero es Dios. Entonces, si Jesús es Dios, entonces ¿cómo Jesús podía ir allá? Hermanos, es que eso fue lo que costó. Una tercera parte del cielo tuvo que ir al infierno. Se puso un poquito macarrota el cielo, vamos a decirlo así, para que pagara, hermano, el infierno. Porque si Jesús no hubiera ido al infierno, entonces ¿quién tenía que haber ido? Nosotros. Nosotros teníamos que haber ido. Dice Efesios 4:8, dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué? Sino que también bajó, que había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. En las partes más bajas de la tierra, hermano, no son 3 metros bajo tierra, como algunos por allá afuera dicen, que la tumba es el infierno. No, mi hermano, bajó al corazón de la tierra. Bajó a sufrir lo que tú y yo teníamos que sufrir. Y luego también, hermanos, pero aquí llega, vamos a, como dice, pero después llega la hora feliz, decimos, Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, fuimos resucitados con Él, juntamente. Esa palabra juntamente, hermanos, tienen que hacer parte de su vocabulario. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esto es un breve recorrido, hermano, de lo que les puedo dar, porque no, pues bueno, es para ampliar este tema, hermano, se necesitan meses. Así que fuimos crucificados, fuimos sepultados, fuimos resucitados y fuimos sentados juntamente con Cristo. Y tal vez este estudio no esté así mucho de mucho gloria a Dios, pero sigue siendo la palabra, hermanos. Sigue siendo la palabra. Es un poquito
es un poco difícil en el sentido de hablar porque choca con la mentalidad de muchos de nosotros. A mí se me hace más fácil, hermanos, enseñarle esto a una persona que viene nuevecito al Señor, que ya, de los que ya tienen años. Porque nos enseñan todo lo contrario, hermanos. O sea, y no es criticar, pero gloria a Dios por ellos. O sea, por mí tomó alguien tiempo para que me presentaran el Evangelio y acepté al Señor. Me acuerdo que yo acepté al Señor en una célula, en las reuniones que se hacen en las casas, y me acuerdo que el que daba la célula era muy impetuoso, o sea, le echaba ganas y todo, pero pues muchas veces también no es culpa de los que están ahí sentados, sino del que está aquí arriba. Y luego pues como que se junta, ¿no? El de aquí arriba es culpa de este, y luego el de abajo no le gusta estudiar, pues la Chana y la Juana decimos, ¿no? Es que choca, hermano, choca con nuestra mentalidad, porque hermanos, si estando en el mundo, hermanos, nos dicen que Dios nos va a castigar, ¿sí o no? Bueno, a mí me lo decían, y por de 10 y no va a venir Diosito y te va a castigar, o sea, Diosito va a venir y te va a castigar, y con eso crecemos, y luego después se lo pasamos a nuestros hijos, y luego los hijos a los nietos, y así se viene. Me acuerdo que hace un tiempo estaba viendo una película mexicana, de esas de las viejitas de blanco y negro, ¿no? De las que se hacían. Y me acuerdo que era un matrimonio de personas ya mayores, y estaban hablando que estaban perdiendo su casa. Fíjense, o sea, les voy a poner el escenario. Estaban perdiendo su casa. Estaban en su comedor, ¿no? En su mesita de esas de madera, en sus sillitas, ¿no? De esas que están suaves, ¿no? Bueno, a mí me gustan. Y están platicando, ¿no? No, pero que vamos a perder la casa, y esa la película, están ahí hablando, ¿no? Y luego me llamó mucho la atención, porque no le estaba poniendo mucha atención a la película, pero esto captó mi atención rápido, porque dijo: no te preocupes, viejo, acuérdate como Job, que Dios lo probó y le quitó todo, y después volvió a tener todo. Y es una película secular. Acuérdate como Job. Y tienen a Job como un modelo como que de la fe perfecta. Y sí, Job fue un gran hombre de Dios, yo lo reconozco. Pero creo que no han leído el capítulo 42, donde dice: de a oídas te había oído, pero ahora, eso quiere decir que antes no, ¿verdad? Pero ahora mis ojos te pueden ver. Hablaba lo que no entendía, cosas tan grandes y maravillosas, dice. Me arrepiento en polvo y ceniza. Y luego después dice: más hubiera sido mejor que me pusiera un candado en la boca, ¿para qué? Para que no hubiera hablado tonterías. Es la verdad. Pero no les toques Job a los de allá afuera, porque olvídate. Y Job tiene mucho de qué podemos aprender, hermanos. Tiene mucho de qué podemos, porque todo lo que está en la palabra es para que aprendamos, pero también tenemos que aprender lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, porque no todo lo que viene en la palabra lo tenemos que hacer. Está para enseñanza para nuestra vida, pero no todo lo tenemos que hacer. No todo lo tenemos que hacer. La palabra de Dios es como un pastel, y lo cortan en rebanadas ya cuando están repartiendo el pastel, ¿ya? Pues tenemos que ver qué es la que nos toca y cuál es la que no nos toca. Así es la palabra. Y una vez yo le estaba explicando esto a un hermano y me dice: es que tú eres bien convenciero, tú nomás agarras lo que te conviene. Es que eso es lo que dijo el Señor. O sea, yo no es que sea convenciero ni que sea gorrón, eso es lo que dijo el Señor Jesús. Es que eso es lo que nos toca. Dice Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Entonces el acta de decretos que estaba en contra de nosotros ya fue clavada en la cruz. Entonces, ¿por qué yo todavía tengo que estar agarrando lo que no me toca? No puedo estar tomando cosas que no me convienen. Sí vienen en la palabra, sí son dadas por inspiración por el Espíritu Santo, pero no me toca hacerlas. Están ahí ¿para qué? Para que no las haga. Y tengo que hacer lo que la Biblia dice que tengo que hacer, y no tengo que hacer lo que la Biblia dice que no tengo que hacer. Porque no todo lo tenemos que hacer. No todo nos corresponde. Deuteronomio dice, Moisés escribió: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy sobre ti, que he puesto la vida
y la muerte. Reconozco que que Dios puso la vida y la muerte. Lo que no reconozco es que Dios mata ni enferma, ni empobrece. Lo puso la vida, puso la muerte, puso la bendición y puso la maldición, correcto. Acepto también que puso las dos cosas, pero después nos da la respuesta. Escoge pues, ¿qué? La vida. Y no nomás para que vivas tú, sino para que viva también, ¿quién? Tu descendencia. Entonces sí, están las dos cosas, porque estamos en un mundo donde, y yo sé que en esta iglesia los pastores creen así, estamos en un mundo de la dualidad. Diablo, Dios, diablo, blanco, negro, frío, caliente. O sea, nos regimos por esas leyes naturales y por leyes espirituales que se connotan también. Entonces no podemos decir que sí a unas cosas y que no. O sea, lo que es, sí, sea bueno o sea malo. Pero el mismo Señor nos dice, a mí me han dicho muchas veces, ¿a poco tú eres de esos que creen que porque, a poco tú eres de esos que dicen que nada más porque dicen las cosas ya van a pasar? Así me dicen a mí. Y los que me dicen, hermano, son los que están casi al lado de mí. ¿A poco tú eres de esos locos? Así me dicen. Si Dios nos llamó a ser realistas, no tenemos que decir mentiras, tenemos que decir la verdad. Pero yo me rijo por un Dios que dice en Romanos 4:17, que llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es el problema, porque el mundo no quiere venir a la iglesia, porque están derrotados y están viviendo una vida triste allá afuera, y luego vienen y lo sientan aquí y les vuelven a decir lo mismo. Ya no se los digan, ya lo saben. Tenemos que darle por eso las buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias, no noticias, buenas noticias. Pero en vez de dar buenas noticias, damos malas noticias. O sea, tenemos que empezar a cambiar nuestra confesión. Tenemos que empezar a cambiar nuestra confesión, porque Proverbios 18:13 dice que la muerte y la vida están en poder ¿de qué? De la lengua. Hermano, yo pensaba que estaban en poder de Dios. Te mintieron otra vez, mi hermano, porque no están en poder de Dios. No. La palabra dice que la muerte y la vida están en poder ¿de qué? De la lengua, hermanos. Por eso es bien importante. Por eso Pablo se la pasó casi todo el Nuevo Testamento diciéndote y diciéndome a mí también que tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestra manera de hablar. Y eso no es nuevo, hermanos. Pablo citaba lo del Antiguo Testamento. Josué, ¿qué dijo Josué? Diga al débil, ¿qué? Fuerte soy. Pues entonces diga al enfermo, sano soy. Diga al pobre, rico soy. Diga al derrotado, ¿qué? Fuerte soy. Pero tristemente los que lo están haciendo son los del mundo. O sea, todos los que venden demasiadas, los vendedores más que nada en esa área. Sabemos que el diablo es un imitador, hermanos. Ellos se paran todos los días y dicen, voy a vender tantos seguros o tantas cosas de lo que van, y se paran y dicen todos los días y se paran en el espejo, porque yo los he oído. Y les está funcionando. Y luego lo que muchos hermanos dicen, es que eso es de la nueva era, eso es positivismo. No, hermanos, eso está en la palabra desde el principio. Esto más que una revelación es una verdad de lo que ha existido siempre. Lo que pasa es que no lo hemos querido ver. Siempre nuestras confesiones, ¿cómo creó Dios las cosas? ¿Con las manos? Con la palabra. Y dijo el primer día, y dijo el segundo día, y dijo el tercer día, y dijo, ¿verdad? Entonces, ¿de quién creen que es ese modelo? De Dios. A mí cuando me dicen, ¿y tú eres de esos? Sí, soy de esos. Pero yo no veo que tú lo tengas. Pues ahorita no, pero yo ya lo tengo. Ya lo tengo. Hermanos, es que tenemos que vivir así, hermanos. Yo comentaba con los pastores hace un tiempo atrás, desde el momento en que yo me empecé a parar aquí, hermanos. A mí me ha empezado decía
Decía mi papá que allá en México, no, decía, es que la vida es dura, mijo. Me decía, ¿no? Y pues sí, aquí también, y yo después leí en la palabra que dice Jesús que vamos a tener aflicciones, dice, pero confiar en mí, porque yo he vencido al mundo, pero yo no sabía que se iba a tupir tanto. Y no es porque esté confesando mal, porque de todas me ha sacado avante el Señor hasta ahorita. Y las que vienen, y no es que lo esté confesando, es que Jesús dijo que las vamos a tener. Hace una semana y media, mi niño según los doctores se ha puesto enfermo, que los pulmones, que estaba respirando con los pulmones, que ya tenía flemas y le empezaron a dar le dieron un aparato y medicina y que la medicina no la tienen aquí, que ve para allá y todo y ahí. Y sabes que lo tienes que traer para tal día, porque esto y que para ver a ver cómo está, a ver si le vamos a doblar la dosis, casi me dijeron. Hermanos, el niño, si usó 2 o 3 veces el aparato fue mucho. Porque ¿qué fue lo que hicimos? La palabra, hermanos. La palabra. Y lo estoy diciendo por mí porque es algo que me pasó, pero nos puede pasar, y no nomás nos puede pasar a cualquiera de nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? La palabra. Ahora, yo no estoy diciendo que no vayas al doctor, no se confunda, por favor, tampoco. Porque depende de qué nivel de fe estés. ¿Sí? O sea, si tienes que ir al doctor, ve al doctor, porque si hay doctores es porque Dios hizo los doctores, pero eso no quiere decir que vas a depender del doctor. Porque el doctor casi siempre, ¿qué es lo que da? Malas noticias, porque ¿a qué vas al doctor? Porque si estás bien no vas al doctor, ¿verdad? Porque es que ahora me siento bien, voy a ir al doctor, ¿verdad? Que no dices así, vas a ir al doctor porque dices, es que ahora me siento mal. Por eso vas al doctor. Entonces, ¿qué es lo que te van a diagnosticar? ¿Qué es lo que te van a decir? ¿Qué es lo que vas a decir? Dice la pastora, no lo acepto. Y muchas veces se hacen dichos de que, es que ya dicen eso y lo tengo que decir. No, hermano, es que también no se trata de decir. Dice la ley de la fe que tienes que creer en tu corazón y confesarlo con tu boca. Porque esa es la palabra de fe que predicamos. Es por lo que nos regimos en este mundo. Tenemos que traer todo lo espiritual a lo natural. Ya está todo. Todo ya está. ¿Por qué? Porque ya vimos que ya Jesús pagó todo, ¿verdad? ¿Y quién fue nuestro sustituto? Jesús. Y ya fue a donde tenía que ir y ya está donde tenía que estar. Y si Él ya está allá, entonces ya estamos allá. Entonces, ¿en dónde tenemos que empezar a reinar, hermanos? ¿En el cielo? Aquí en la tierra, hermanos. En el cielo no necesitas dinero. ¿Para qué? Aquí. Pablo dijo, para que reinen en vida. Aquí en esta tierra. Y aquí no se trata de condenar a nadie, hermano, se trata de que si tú te estás dando cuenta en este momento y el Señor está tratando contigo a través de lo que te estoy diciendo, entonces es tiempo que empecemos a arreglar esas cositas. Porque tenemos que arreglar las cosas. Porque siempre estamos pensando, y el pago de esto, y el niño, y todo. Una vez el Señor me dijo, cállate, me costó trabajo. Porque tú estás según queriendo orar y está ahí, y llega uno, y la casa, y el pago, y la camioneta, y el trabajo, y esto, y lo otro. Cállate. Sí, Señor, estoy tratando, pero no puedo. Cállate. Tenemos que aprender a guardar el silencio. ¿Para qué? Para escuchar la voz del Señor. Porque si Él dice que Él no mudará lo que ha salido de su boca, ¿y qué es lo que ha salido de su boca? Que ya tenemos la victoria. Y si ya la tenemos, ¿qué? Ya la tenemos. No tenemos que andarle buscando por otro lado. Ya está, ya está. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Creer. Creer. Es que a mí muchos me dicen, es que la vida cristiana, hermanos, es muy difícil, me han dicho. Hace poco estaba platicando con una joven y me dijo, es que qué malo Dios porque quiere que hagas lo que Él dice. Fíjense hasta qué grado, o sea, ya no sabía si darme coraje o darme risa cuando me contestó. Es que qué malo Dios, dice, porque que quiere que hagas lo que Él dice. Y ya no me contesté, le dije, mija, es que si te dice que hagas eso, es que ese fue el origen que tenemos. Y de esa manera, nosotros vamos a vivir o sea, ¿quieres vivir? O sea, fíjate cómo está tu familia y voltea para atrás cómo están los demás. ¿Quieres vivir así?
¿A poco a ti se te hace mucha casualidad que tu papá, tu abuelito y tu bisabuelito traigan lo mismo? ¿Crees que es porque así se van acomodando las cosas? No. Es que estamos en una guerra, es lo que decía la hermana Ana cuando estaba orando. Y es lo que hemos aprendido en la escuela, estamos en una guerra. Lo creas o no lo creas, estás en una guerra. Y en una guerra, ¿qué hay? Muertos. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, de que te tienes que, decía la hermana, o sea, le digo, siempre me abren a mí el servicio, hasta parece que saben. La armadura, hermanos. Tenemos que ponérnosla. Y nunca dice que nos la tenemos que quitar. O sea, no se trata de que oras ahorita y mañana ya no, no, pues así no. O de que hoy confesaste y mañana yo, porque muchos dicen, es que yo creo que el Señor es mi pastor y mañana dices, yo pienso. Hay una gran diferencia en yo creo y yo pienso. Muy grande. Porque piensas con la mente y crees con el corazón. No es lo mismo. Por eso dijo que tienes que creer con qué. Jesús fue bien específico, dijo, ¿cree con qué? Con el corazón. Porque con la mente, hermanos, con la mente no vamos a llegar a ningún lado. Es muy importante. Es muy importante. Cuando nosotros entrenamos nuestra alma, nuestra mente, porque somos partitos, se lo sabemos, ¿verdad? ¿Con qué se come eso? Vas a decir, hermano, somos espíritu, alma y cuerpo, somos tripartitos, 3 partes. Tenemos que, en el espíritu, hermano, en el espíritu ya eres perfecto, hermano. En el espíritu ya no te falta nada, nada te falta, porque ¿quién fue el sustituto? Cristo. Entonces, ¿en dónde es donde nos falta? Cuando venimos y aceptamos al Señor y hacemos la oración de salvación, en ese momento, hermanos, mire, usted vuelve a nacer de nuevo, dice el original, que un espíritu que nunca antes había existido, una nueva criatura en tu espíritu. Decía un pastor, pero cuando me vi al espejo no me faltaba ni una peca de las que tenía. O sea que tu mente y tu cuerpo quedaron igualitos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice Pablo, tenemos que salvar nuestra alma. ¿Y salvar qué decir de qué? Renovar. Entonces, si nosotros aprendemos a salvar nuestra alma, a renovar nuestro entendimiento, vamos a hacer que nuestro entendimiento y nuestro espíritu se fundan, se fusionen, dice el pastor, como es el plan original. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo funcione como debe de ser. Y me puedes decir, hermano, bueno, hermano, y pues, ¿y todo esto para qué? Todo esto que les aventé, hermanos, era nada más para llegar aquí. Y me voy a brincar porque si no, no voy a acabar. Voy a tener que continuarlo en otra ocasión. Pero dice, ¿y todo para qué, hermanos? O sea, sí fui, o sea, pues sí fui crucificado, o sea, sí fui crucificado con Jesús, morí con Jesús, fui al infierno con Jesús. No me di cuenta, pero fui, dice el hermano, pero fui. Y resucité y que estoy sentado allá arriba, pero pues, ¿para qué? O sea, se oye suave, pero ¿para qué? Primera de Corintios 6:17 dice, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Y quién es Él? Cristo. Vayan por favor a Primera de Juan 4. Vamos concluyendo. Porque todo esto que les di, hermanos, todo esto que hablé, es para nada más para llegar a este versículo. Nada más para llegar a este versículo. ¿Ya lo tienen? Primera de Juan 4:17. ¿Listos? Sí, porque no sé, todavía hago hojitas. ¿Ya lo tienen? 4:17. Primera de Juan 4:17.
quiero que lo leamos todos juntos. Ahora sí, ¿listos? Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Léalo por favor otra vez. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros. ¿Cuándo? Como Él es, así somos nosotros en este mundo, hermanos. Entonces, si como Él es, así somos nosotros en este mundo, entonces, ¿cómo anduvo Jesús? Yo que sepa aquí, Jesús anduvo primeramente en los negocios de su Padre y de nuestro Padre. Pero Jesús, hermanos, no anduvo enfermo. Yo no he encontrado ninguna escritura donde digan que Jesús estaba enfermo. Jesús era próspero. Jesús se movía en amor, primeramente, porque si Jesús no hubiera andado en amor, no hubiera podido haber ocurrido ningún milagro de los que hizo. Porque sí, yo estoy de acuerdo que la fe es uno de los temas más importantes del cristiano, pero dice que el amor es el motivador de nuestra fe. El amor es el motivador de nuestra fe. Así que si nosotros somos como Jesús en este mundo, hermanos, entonces tenemos que empezar a andar como Jesús anduvo aquí en este mundo. Y no es de que porque anduvo en guarachis, vamos a andar en guarachis. No. Como se condujo, como actuó, como habló, como vivió. El tipo de relación que tenía con Dios. El tipo de relación que tenía con la gente que lo rodeaba. El tipo de relación que tenía con los pecadores. Él siempre miró la necesidad de las personas y siempre miró qué era lo que se tenía que hacer. Jesús lloró, Jesús sintió cuando se murió Lázaro. O sea, dice la palabra que Jesús fue tentado en todo. Y todo es todo, hermanos. Pero sin pecado. Así que por eso quise que se identificaran. Porque muchas veces nosotros venimos delante del Señor y venimos con un pensamiento, con un sentir de condenación, porque te acabas de equivocar allá afuera. Hermano, si usted se arrepiente y le pide perdón al Señor, el Señor ya lo perdonó, entonces ¿quién es usted para no perdonarse? Y si el Señor ya lo perdonó, entonces usted puede venir confiadamente al trono de la gracia. Decía la hermana Esther, la hermana no recuerdo, que el velo fue rasgado. ¿Cuáles fueron las últimas palabras? Apenas nos acaban de decir de Jesús en la cruz. Consumado es, ¿y qué? Y se rasgó el velo. Se abrió la entrada a la presencia al Padre. Y cuando dijo el Señor consumado es, no está diciendo que consumado es y que ganamos la victoria en la cruz. No, mi hermano, nos volvieron a mentir, no ganamos, no tuvimos la victoria en la cruz. Cuando el Señor Jesucristo dijo consumado es, está diciendo que lo que venía a hacer a la tierra había sido terminado, y que la ley había sido cumplida, y que el acta de decretos había sido clavada. Ahí apenas iba la mitad de nuestra redención, hermanos, porque nuestra redención se terminó cuando Él fue sentado a la diestra del Padre. Porque siempre se nos ha enseñado que en la cruz ganamos. No, hermanos, en la cruz no ganamos. En la cruz fue el principio. En la cruz fue el principio de todo lo que íbamos a recibir, de todas las bendiciones del Señor. Otra cosa es que son las bendiciones del Señor, no nuestras bendiciones. Nosotros las obtenemos por medio de Él. Porque entonces si fueran sus bendiciones, entonces usted literalmente tenía que haber ido a la cruz y sufrir todo. Pero ¿por qué no? Por eso el Señor nos llama que somos más que vencedores. El otra vez el hermano Constantini, la vez que venimos a una plática de matrimonio, ¿se acuerda, bro? Entonces puso un ejemplo, Felizardo, y le dio un billete, no me acuerdo de qué cantidad, creo de $10, ¿no? Dijo, de 50, dice, pero como usted ama al Señor, usted lo va a sembrar en el reino, y después viene y se lo da a otro. Y el hermano agarra y Dios, pues hermano, ya se iba para el asiento, ¿no? Y el otro pues ya se vio bien contento con el día 50. Dice, no, dice, pero porque tú sembraste, ese Señor ve tu corazón. Y después le dio otro, pero no le dio uno igual, le dio uno más grande, ¿no? Pero ¿qué creen que pasó? ¿Quién fue la más que vencedora, hermano? Uno de 10 y luego uno de 50. ¿Y quién fue el más que vencedor?
La hermana Mireya, porque ella fue la que se quedó con el día 50. ¿Qué hizo la hermana? La hermana se paró para agarrar el billete. No, ¿verdad? Y ella se quedó ahí sentada. Pero ¿y quién fue la que obtuvo el beneficio? ¿Quién hizo todo? La hermana Constantini. Pero ¿quién fue la que obtuvo todo el beneficio? Su esposa, la hermana Mireya. Pues así es, hermanos. Nosotros no fuimos a ningún lado, por eso somos más que vencedores. Porque nosotros no vencimos, vencimos en Cristo. Y como vencimos en Cristo, por eso somos más que vencedores. Porque no nos costó ir, pero acá la sorda, nada más nosotros sabemos, no fuimos. Pero en cuanto a Dios respecta, fuimos. Pasamos todo eso que tenía que ocurrir, que suceder, para poder estar en este momento aquí. Para poder andar, porque dice la palabra que como Él es, así somos, no que vamos a ser, dice que ya somos. Entonces, ¿por qué decir, hermano, pero ¿por qué yo no puedo? No te sientas mal, hermano, por eso estamos aquí, estamos en un proceso, pero es como les digo, estamos en un proceso, pero en un proceso tienes que avanzar, no puedes estar trotando siempre en el mismo lugar, por lo menos te tienes que ir moviendo despacito o rápido, pero te tienes que mover, no te tienes que quedar en el mismo lugar. Porque entonces no es un proceso, estás en el mismo lugar. ¿Y cómo es que vamos a poder caminar en ese proceso y poder andar como Jesús anduvo aquí en la tierra? Llenándonos de la palabra y teniendo una relación con el Señor. Tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá de venir los viernes y venir los domingos. A mí, hermanos, a mí el anhelo de mí hubiera sido que estuviera aquí lleno, hermanos. Y no porque iba a estar yo. No, sino porque esto, hermano, esto es como les dije, esto es más que religión, hermanos. Esto te abre un panorama de realmente quién eres en Cristo Jesús, qué pagó y quién eres. Me va a decir, ay, hermano, me voy a venir creyendo Dios. Una vez me dijo uno, es que así como hablas tú, me voy a venir creyendo Dios. Así me dijo uno. Y se los voy a decir, hermanos, no me voy a quedar callado. ¿Por qué? Si Álvaro tuvo Alvaritos, y si Ana tuvo Anitas, y si la pastora Adriana tuvo Adrianitas, entonces ¿por qué Dios no puede tener diosesitos? Ay, herejía, hermano. Que somos dioses, hermanos, dioses con D minúscula. Es que somos. Cuando el Padre plantó a Adán en el huerto, le dijo que para que señorearas. ¿Por qué que Pablo le llama el Dios de este mundo a Satanás? ¿Por qué? Porque le quitó el título ¿a quién? A Adán. ¿Quién era el Dios de este mundo? Adán. Y cuando me refiero a Dios, no me estoy refiriendo a Dios a igualarme con Dios, no, hermanos, pero si somos a su imagen y semejanza, entonces algo de Dios tenemos que tener, ¿no? Ahora no se sienta mal, hermano, dice la palabra, que no tengas un alto concepto más de lo que debes de tener. No, hermano, no lo tengas, pero si Dios dice que eres un rey, eres un rey. Y si dice que eres un sacerdote, eres un sacerdote. Y si dices que eres Señor, eres Señor. Hermanos, el Salmo 82 dice que Dios viene y se sienta en la reunión de los dioses. ¿De cuáles dioses? ¿De cuáles dioses? Atrévase. De los dioses de aquí. Y no es que les esté tratando de que, ay, hermano, quieres que salga muy bien de aquí. No, hermanos. No es que yo quiera que salgas pensando otras cosas, no. Y cuando me refiero que somos dioses es porque somos como Dios. Somos a la imagen y a la semejanza, hermanos. La imagen y la semejanza. La palabra semejanza viene de la palabra semen. Semilla, semen. Venimos de la misma naturaleza del Padre, del reino de los cielos. Entonces, ¿qué naturaleza vamos a tener, hermanos? La naturaleza de Dios. Si tienes la naturaleza de Dios, no te puedes llamar un derrotado. ¿Cómo? Hermano, pero es que yo no veo que pasen las cosas, hermano. Yo no te dije que si ves. Es que yo no siento, yo no te dije que sientas. Es que si la palabra dice que eres, eres. Lo eres. Gracias, hermano.
Ese aleluya por ese aleluya valió la pena las desveladas. Sí, hermanas, es que luego es que de veras, y yo sé que cualquier persona que se pare aquí enfrente, ahora puedo comprender a mi esposa cuando le digo, no hay más, nada más esto hiciste de comer. Sí, hermano, ahora entiendo, porque hermano, uno se mete y todo, y luego hay muchos que están, y no lo digo por ustedes, porque he ido a otros lugares donde, a ver a qué hora saca, casi lo puedo oír, ¿no? A ver a qué hora sacaba y está así con el pie. Usted tomó la mejor decisión el día de hoy en venir y sentarse en este lugar, hermanos. Y le vuelvo a decir, es que no soy yo, hermanos, es el Espíritu Santo que está hablando a través de mí, hermanos. Porque yo les estoy hablando la palabra de Dios, ¿sí o no? Yo no les inventé nada, ni les dije nada, hermanos, yo no quería. ¿Saben por qué? Porque yo no quería, pero el Señor, yo iba a hablar de otra cosa hoy, hermanos. Pero el Señor, necio. Y saben una de las razones por las cuales no quería hablar hoy precisamente de esto, porque no iban a estar los pastores. Y no porque esto, sino porque yo sé que de hoy en adelante muchas dudas, y hermanos, si te vinieron 1000 dudas a tu mente, no te agüites. El Señor te va a contestar cada una de esas. Cada una te va a contestar. Porque lo que te acabo de hablar ahorita es decimos en mi barrio, la pura neta. Te acabo de dar pura palabra, hermano. La explicación que yo te vine a dar sale sobrando. Yo te di la pura palabra. Por eso les dije que apuntaran escritura por escritura, una por una, para que cuando tú llegues a tu casa y tú empieces a leerlas, el Señor te va a confirmar ahí mismo lo que acabas de oír aquí. Yo no te pido que estés de acuerdo conmigo, pero sí te pedí que estuvieras atento y que escucharas, porque tú eres libre de creer o no creer. Eso es lo que pasa también. O sea, cada quien es responsable de las decisiones que toma para recibir o no recibir. Así que le voy a dejar aquí, porque si no me voy a seguir y no vamos a acabar. Así que como Él es, así somos. ¿Cuándo? En este mundo, ahora. Y vamos a seguir en ese proceso, hermanos, y vamos a seguir caminando para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Ya sabemos que la estatura del varón perfecto no se refiere a perfección, sino a madurez. La perfección la vamos a obtener cuando este cuerpo sea glorificado y vayamos con el Señor, si es que no nos vamos con el Señor antes, a tiempo, porque no nos tenemos que ir a los 15 años, no nos van a hacer quinceañera allá arriba, nos la tienen que hacer aquí abajo. Y seguir glorificando el nombre del Señor, porque aquí es donde nos necesita el Señor. Aquí, hermanos, y ya voy a concluir con eso, aquí es donde nos necesita el Señor. Aquí, porque ya en el cielo dice que tiene millares de ángeles que le cantan, que le alaban. Y hermanos, yo creo que no nos podemos imaginar. El otra vez estaba analizando algo que dijo la pastora, que dice que oyó un testimonio en donde Kenneth Copeland se miraba que en el cielo manejando un avión, y para nuestra mente eso dice, te anda bien zafado, ¿no? Hermanos, pero si nos ponemos a analizar la palabra, dice que todo lo espiritual se refleja en lo natural. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta, el que inventó el avión, ¿ustedes creen que realmente vino de su mente nada más? Ahí se lo dejo para que los piensen. ¿Habrá aviones o no habrá aviones ahí arriba? Amén. Así que vamos a terminar en esta noche y vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? Yo casi no acostumbro a hacer llamados, pero el Señor, sé que el Señor trató ahí con ustedes. Simplemente vamos a hacer que esta semilla dé el fruto al 100%, y cuando digo al 100% es que es lo suficiente, no es multiplicación, sino es todo lo que necesitemos, todo, para que podamos caminar como Él en esta tierra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Te doy gracias porque tú, Señor,
Creemos por fe, Señor, y así lo declaramos que tú te has movido, Señor. Declaramos que tu palabra da el fruto al 100%, Señor, y que mis hermanos, en cuanto crucen la puerta de este santuario, Señor, ellos seguirán, Señor, en sus corazones creyendo, Señor, que tú, Señor, fuiste su sustituto, Señor, y que tú pagaste el precio, Señor, para que ellos puedan vivir una vida en victoria. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias porque el Espíritu Santo, Señor, tomó control de esta reunión, Señor. Y yo despido a mis hermanos y declaro, Señor, que aún en la noche, Señor, tú les estarás escudriñando el corazón y les estarás llenando esa necesidad y esa hambre de tu palabra. Te damos gracias, Señor, te glorificamos y te honramos y sabemos que todo lo que hacemos lo hacemos por ti y para ti, Señor. Te damos gracias, te honramos, te glorificamos y te bendecimos y declaramos que toda escritura, Señor, que ha sido dada, Señor, es para beneficio de nuestras vidas. Declaramos que somos sanos, que somos prósperos, que tenemos una vida en esperanza contigo, Señor, y que sabemos que la salvación de nuestro espíritu, Señor, ha sido dada y que aún en esas aflicciones y tribulaciones sabemos que tú estás con nosotros y que tú ya nos has dado la victoria. Te damos gracias en esta noche y declaro una cosecha al 100%, Señor, al 100%. Declaro que tú, Señor, traes más hambre para cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Te doy gracias en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor. ¿Quién más hará? ¿Vas a hacer tú? Hermana. Sí, hermana, diga. Ajá. Ok, claro que sí, vamos a orar, vamos a hacer vamos a hacer algo simbólico. Vamos a extender las manos aquí hacia el púlpito porque es donde se paran ellos, ¿verdad? Aquí es donde se paran ellos, donde están presentes y vamos a declarar cobertura. Vamos a ponernos de pie y vamos a estirar nuestras manos. Vamos a hacer un acto de fe. Así que si le dicen, ¿a poco tú crees que porque estirando las manos y orando allá pasan las cosas? Amén, diga. Así que si lo creemos, va a suceder. Así te damos gracias, Señor. Sí, Señor, somos obedientes esta noche a tu palabra, Señor, y declaramos, Señor, en esta noche que tú, Señor, has puesto un manto, Señor, una unción en los pastores, Señor, y que ninguna arma forjada en contra de ellos va a venir, Señor, y que de cada paso que ellos den, Señor, tú los llevarás avante, Señor, y tú les levantarás, Señor, y tu nombre va a ser glorificado. Declaramos que ninguna arma forjada en contra de ellos prospera, sino todo lo contrario, Señor, que todo lo que sus manos tocaren y todo lo que sus pies tocaren, Señor, serán prosperados, Señor, en tu nombre. Te damos gracias, Señor. Declaramos que sus vidas son levantadas, Señor, y que ningún ataque del enemigo puede venir a perturbar su paz y su armonía. Declaramos que ángeles están acampando alrededor de sus cuerpos y de sus espíritus, Señor, y que nada puede tocarle, Señor. Que ellos duermen en paz, Señor, que en paz se acuestan y en paz duermen porque están confiados en ti, Señor. Declaramos que el Espíritu Santo está con ellos, Señor, y que les trae la convicción de que ellos son hijos tuyos, Señor. Te damos gracias, Señor, y reprendemos todo lo que quiera venir en contra de tu palabra, Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Den un aplauso. Bueno, pues estamos despedidos, hermanos. Dios les bendice y muchas gracias por darme su tiempo y estar en esta noche aquí. Amén. Estamos despedidos y está el Señor con ustedes. Amén. El domingo, por favor, no se los olvide, a las 10 de la mañana para empezar a orar y a las 11 comienza el servicio. Aquí los esperamos. Va a haber un invitado especial el domingo, va a estar el profeta.